Muy buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Ingrid Tatiana García Pineda, estudiante de la UNAD, y el día de hoy les voy a hablar sobre los medios de contraste radiológicos y su clasificación. Bueno, iniciamos con qué es un medio de contraste. Un medio de contraste es un fármaco que se administra con el fin de modificar la densidad de un órgano o de un tejido de manera temporal. Bueno, los medios de contraste nos ayudan a aumentar el contraste de la estructura y pues también nos permite la diferenciación entre ellas. Tenemos medios de contraste radiológico y tomográfico para resonancia magnética, para ecografía y para radiofármacos. En la clasificación de los medios de contraste encontramos positivos y negativos. Los positivos atenúan la densidad de la estructura y los negativos, al contrario, disminuyen la densidad de esta estructura. Entre los positivos, en el grupo de los positivos encontramos lo que es el sulfato de bario y compuestos yodados. Y en los negativos encontramos lo que es el aire, el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, como bien sabemos, los medios de contraste son utilizados bastante en los servicios radiológicos, pues ya que estos nos permiten obviamente dar un diagnóstico muchísimo más acertado de la patología del paciente, y estos son de diferente composición y se administran obviamente por vía diferente según eh, la técnica de diagnóstico para lo cual será utilizada. Como les había dicho, tenemos los negativos y los positivos. En los negativos les comentaba que encontramos el aire, el dióxido de carbono y el oxígeno. En los medios de contraste, a este grupo de los negativos encontramos que son los gases solubles en sangre y pues que rápidamente son eliminados del cuerpo. Encontramos entre ellos el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos especialmente se utilizan para visualizar lo que es la parte gastrointestinal y se pueden administrar por vía oral o por vía rectal. Otro medio de contraste negativo es el aire. Ese generalmente se utiliza por vía rectal para visualizar todo lo que es la parte del colon. Y tenemos un bicarbonato sódico que se administra por vía oral y nos permite visualizar las estructuras comprendidas entre el esófago y el duodeno. El dióxido de carbono, este es un medio de contraste muy tolerado por los pacientes, es bastante utilizado cuando los pacientes tienen insuficiencia renal o presentan algún efecto adverso o alguna alergia a los contrastes yodados. Bueno, los positivos, estos se caracterizan por ser una sustancia más radiopaca, tienen un número atómico elevado. Esto les permite pues absorberse y atenuarse gran cantidad de radiación. Entre estos grupos de medios de contraste positivo tenemos lo que es los contrastes varitados y los compuestos yodados. Bueno, en los medios de contraste varitado, una de sus características principales es que se destaca por la ausencia de actividad y por su ausencia de toxicidad, ya que este no se absorbe. Tenemos este medio de contraste varitado, se utiliza para visualizar lo que es la parte gastrointestinal. Encontramos acá lo que son los medios de contraste yodado. Esto se trata también de un grupo muy importante, es uno de los más usados también y se caracteriza pues por una alta densidad de contraste y también su baja toxicidad. Estos medios de contraste yodados se dividen en monoméricos y diméricos. Y dando así se dividen en 4 grupos de contraste. Bien, sabemos que los monoméricos tienen un solo núcleo y los diméricos tienen 2. Encontramos los iónicos o monoméricos que poseen una alta osmolaridad, los iónicos diméricos
al contrario, presentan una baja osmolaridad. Tenemos los no iónicos monoméricos, presentan baja osmolaridad y un mayor índice de eficiencia respecto al resultado de la atenuación de los rayos X. Y los no iónicos diméricos, su ventaja principal es tiene un alto índice de eficiencia, una menor toxicidad renal, pero los no iónicos diméricos presentan un efecto sobre el tipo cutáneo. Bueno, con los contrastes yodados, estos se pueden administrar por vía oral como por vía endovenosa y pues dependiendo su administración presentará diferentes características farmacosintéticas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, el siguiente tema que elegí para el desarrollo de esta actividad es la técnica aséptica para procedimientos radiológicos. Bueno, ¿qué es la técnica aséptica para estos procedimientos? Es un conjunto de prácticas y procedimientos diseñados para prevenir la contaminación en estos estudios de imagenología, como son la radiografía, las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas. Y pues el objetivo principal de la técnica aséptica es pues mantener un entorno libre de microorganismos para poder prevenir infecciones en el paciente o pues comprometer la precisión de los resultados radiológicos. Bueno, aspectos importantes de la higiene personal. Hablamos de lo que es el lavado de manos, súper importantísimo, con jabón antiséptico o soluciones desinfectantes antes y después del contacto con el paciente. Tenemos el uso de barreras protectoras, entre esos están los EPP, son los elementos de protección personal, como tenemos las batas, los guantes, mascarilla, gorros, las gafas, o sea, todo aquel elemento que nos proteja tanto a nosotros como al paciente y así reducir el riesgo de exposición a los agentes infecciosos. Bueno, otra es la desinfección del equipo y de superficies. Pensemos que cuando estamos haciendo un procedimiento todo entra en contacto con el paciente, entonces estas deben de ser desinfectadas de manera adecuada y utilizar los químicos adecuados y aprobados para la limpieza de estos equipos con protocolos obviamente institucionales. Bueno, antes de realizar el procedimiento radiológico se debe limpiar y desinfectar el área de trabajo, siempre mantener un lugar ordenado, ¿listo? Bueno, el mantenimiento de la esterilidad durante el procedimiento. Siempre debemos de mantener la esterilidad del área de trabajo, obviamente. Hay que minimizar la exposición del paciente a fuentes potenciales de contaminación, pues como toallas o sábanas sucias, etc. La limpieza y desinfección post procedimiento significa después de haber terminado el procedimiento, ¿sí? Entonces se debe limpiar, se debe desinfectar adecuadamente los equipos, las superficies en nuestra área de trabajo para prevenir pues cualquier contaminación y pues obviamente tener un entorno seguro para el siguiente paciente, ¿no? Y en todo momento tener en cuenta el lavado de manos, que es súper importante. Bueno, y por último, la aplicación rigurosa de estas prácticas nos ayudan a minimizar un riesgo de infección pues en la atención médica y a mantener altos estándares de calidad en la prestación de los servicios radiológicos. Muchísimas gracias. Oye, ¿has oído hablar alguna vez de los medios de contraste? Sí, lo he hecho. Es un tipo de tinte que se usa en las imágenes médicas para mejorar la visibilidad de los órganos y tejidos.
Eso es correcto. ¿Sabías que hay diferentes tipos de medios de contraste? Sí, hay dos tipos, medios de contraste yodados y agentes de contraste a base de gadolinio. Interesante. ¿Y cómo se administran? Se pueden administrar por vía oral, intravenosa o rectal, según el tipo de examen. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los medios de contraste? Algunas contraindicaciones comunes incluyen antecedentes de reacciones alérgicas a los medios de contraste, enfermedad renal grave y embarazo. Hablando de enfermedad renal, ¿cómo afectan los medios de contraste a la función renal? Los medios de contraste pueden causar daño renal, especialmente en pacientes con enfermedad renal preexistente. Es importante controlar la función renal antes y después del examen. ¿Cómo se monitoriza la función renal? La función renal se controla mediante el nivel de creatinina y la tasa de filtración glomerular, TFG. Estas pruebas ayudan a determinar la capacidad del riñón para filtrar los productos de desecho de la sangre. Vaya, no tenía ni idea. Es fundamental entender el impacto de los medios de contraste en la función renal. Sí, lo es. Al comprender los riesgos y beneficios de los medios de contraste, podemos garantizar los mejores resultados posibles para nuestros pacientes. Hola tutor y compañeros, muy buenos días. Para esta actividad les voy a explicar el protocolo para un colon por enema. Esto requiere de una preparación. Al ingreso del paciente se le recibe la orden para confirmar que el estudio a realizar sea el que el especialista exige. Se le explica el procedimiento a seguir al paciente para que colabore, se le dan observaciones y recomendaciones. Al final se le entrega su resultado. Para esta preparación requiere de una dieta líquida mínimo 8 horas, con el fin de detectar malformaciones, perforaciones, obstrucciones, síntomas e infecciones del estómago, del esófago, parte superior del intestino o duodeno, entre otras. Esto es un videito que adjunté ahí para tener en cuenta el procedimiento un poco más real. El procedimiento requiere de la ayuda también del paciente. Se le sugiere al paciente que se acueste de medio lado para así poder introducir una sonda lubricada dentro del ano y dentro de él su medio de contraste para poder así pintar el colon. Se deben tomar mínimo 5 radiografías que muestren el estómago, el intestino o el colon, el apéndice y el recto. Después de tomar las radiografías, se le envía al paciente a evacuar y se toma una radiografía más para ver si aún quedan residuos de bario, el cual irá saliendo poco a poco. Muchas gracias, compañeros. Hola tutor y compañeros, muy buenos días. Para esta actividad voy a hablarles un poco de la extravasación de los medios de contraste. Se refiere a la mala práctica en el momento de introducir el medio de contraste, por no tener precaución y no revisar antes del procedimiento. Esto puede provocar lesiones graves y comprensión mecánica de los tejidos que pueden llevar a desencadenar un síndrome compartimental. Sin embargo, el volumen extravasado por sí mismo no se correlaciona con la probabilidad o la gravedad de la lesión secundaria. Aquí encontramos el edema y los cambios en el aspecto y la temperatura de la zona, como tumefacción, color blanquecido y frialdad. El paciente puede quejarse de dolor y una sensación de tiranzas alrededor de la zona. Aquí también les voy a hablar un poco sobre el consentimiento que hay para poder realizar el procedimiento con medio de contraste.
Este consentimiento es un acta por el cual el médico describe al paciente de la manera más clara posible el estado de salud y el procedimiento a seguir detallado, los beneficios y riesgos que implica. Muchas gracias. Esta es la explicación de extravasación y consentimiento. Ahora les voy a explicar un poco sobre el colon por enema. El colon por enema es un procedimiento que se utiliza en radiología constantemente. Acá requerimos de una preparación, se recibe la orden del paciente para confirmar el estudio a realizar que requiere el especialista. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Fernando del Mar Rodríguez, estudiante del programa Tecnología en Radiología, Imagen y Diagnóstica. En la noche de hoy le voy a hablar sobre los tratamientos de las reacciones adversas a medios de contraste. Los tratamientos a las reacciones adversas se pueden clasificar así: leves. Los antihistamínicos pueden ser útiles para aliviar síntomas leves como picazón o erupciones cutáneas. También se pueden utilizar corticosteroides tópicos o sistémicos, esto para reducir la inflamación a la respuesta alérgica. También tenemos las moderadas. Los antihistamínicos son recomendados para controlar síntomas alérgicos. También los corticosteroides pueden ser administrados por vía oral o intravenosa, esto con el fin de reducir la inflamación y la respuesta alérgica, y en caso de dificultad respiratoria se pueden utilizar los broncodilatadores. También tenemos las graves o anafilácticas. En estos casos de estas reacciones alérgicas graves se utiliza la epinefrina, que es la misma adrenalina. Este es el tratamiento de elección y se administra de inmediato. También se pueden administrar corticosteroides para reducir la inflamación y antihistamínicos para controlar los síntomas alérgicos. Tenemos las contraindicaciones para el uso de estos medios de contraste. No se recomiendan en algunos casos como alergias conocidas al agente de contraste, insuficiencia renal, embarazo, enfermedad tiroidea, miastenia gravis, historia de enfermedades con antecedentes cardíacos graves o insuficiencia cardíaca congestiva. Es de vital importancia que los profesionales de la salud conozcan el historial médico completo del paciente, incluyendo alergias y condiciones preexistentes antes de administrar agentes de contraste. En estos casos de contraindicaciones se deben discutir las opciones y tomar las decisiones informadas basadas en riesgos y beneficios. Muchas gracias. Sobre los protocolos de colocación de sonda Foley-Nelaton, comenzamos con la preparación del paciente. Tenemos que la preparación del paciente inicia con una consulta médica, donde el médico le explica el procedimiento, sus objetivos y posibles riesgos al paciente. Se puede discutir cualquier preocupación o pregunta que tenga el paciente en este momento. Tenemos la preparación intestinal. Esta es antes del procedimiento. Se requiere una preparación intestinal, esto para asegurar que el colon esté limpio y libre de materia fecal. Esto puede incluir el uso de algunos laxantes o una dieta especial en los días previos al examen. Continuamos con el material y el equipo. Tenemos una sustancia de contraste. El material de contraste utilizado comúnmente en este estudio es el bario. Esta es una sustancia que es opaca a los rayos X y permite visualizar el interior del colon en las imágenes radiográficas. En equipo radiológico tenemos un equipo de radiografía que incluye una mesa radiográfica y una máquina de rayos X. El procedimiento consiste primero en la posición del paciente. El paciente se coloca en la mesa radiográfica, generalmente en posición lateral o de cúbito lateral, y se le pide que adopte diferentes posiciones durante el procedimiento para permitir la visualización completa del colon. Tenemos la inserción del enema de bario. Se inserta una sonda o el catéter en el recto y se administra el bario en el colon a través de la sonda. El bario llena el colon y proporciona un contraste en las imágenes radiológicas. Para la captura de imágenes, mientras se administra el bario, se toman radiografías del colon en diferentes posiciones para poder obtener imágenes detalladas de todo el intestino grueso.
Las instrucciones al paciente son: durante el procedimiento el paciente puede recibir instrucciones para contener o liberar el material de contraste según sea necesario para visualizar las diferentes áreas del colon. Para los registros y análisis de resultados, en el registro todas las imágenes radiográficas se registran para su revisión y análisis por parte del radiólogo o médico encargado del diagnóstico. Para el informe, el médico proporcionará un informe con los resultados del examen y discutirá cualquier hallazgo significativo con el paciente. Continuamos con el protocolo de colocación de sonda Angelaton. Esta nos sirve para dos tipos de procedimientos, como es el llenado y el vaciado. Comenzamos con el llenado. Esto se llama cistografía de llenado. Tenemos de primero la preparación del paciente. Antes del procedimiento se pueden proporcionar instrucciones específicas como la necesidad de vaciar en su totalidad la vejiga antes del examen. Como segundo tenemos la inserción de la sonda o catéter. Se coloca una sonda o catéter en la vejiga a través de la uretra. La sonda se utiliza para llenar la vejiga con un medio de contraste que es visible en las imágenes radiográficas o de fluoroscopía. Para el tercer paso tenemos la inyección del medio de contraste. Esta se inyecta gradualmente un medio de contraste a través de la sonda mientras se realizan las capturas de imágenes radiográficas o se utiliza la fluoroscopía en tiempo real. Esto nos permite visualizar la forma, el tamaño de la vejiga y a medida que se llena. En la captura de imágenes la hacemos en diferentes fases. Se toman diferentes fotos en diferentes fases del llenado de la vejiga para evaluar la capacidad de la vejiga y detectar posibles anomalías como diverticulosis o defectos de la pared vesical. Continuamos con la cistografía de vaciado. Esta, para la preparación del paciente, se puede requerir una preparación similar a la cistografía de llenado. Tenemos la inyección del medio de contraste. Esta se inyecta un medio de contraste de la vejiga a través de una sonda o catéter, pero en este caso se toman imágenes mientras el paciente vacía su vejiga. Para la captura de imágenes, se capturan imágenes radiográficas o se puede utilizar fluoroscopía mientras el paciente orina, permitiendo la visualización de la función de la vejiga a nivel del vaciado. Después del procedimiento tenemos la eliminación del medio de contraste. Después de completar las imágenes necesarias, se permite que el paciente elimine el medio de contraste a través de la micción. Para los análisis de resultados, en la revisión e informe, un radiólogo revisa las imágenes y se elabora un informe que se comparte con el médico solicitante. Este informe ayudará al diagnóstico de posibles condiciones o anormalidades que tenga en la vejiga el paciente. Gracias.